La capra pirenaica, también conocida como cabra montés ibérica, es una de las especies más emblemáticas de la península ibérica. Esta especie de mamífero artiodáctilo pertenece a la familia Bovidae, al igual que ovejas, cabras y antílopes, y está adaptada a entornos montañosos extremos. La fauna ibérica en general y los mamíferos en particular son especialmente huidizos ante la presencia humana. Así lo confirman mis habituales salidas al campo. A pesar de mi sigilo, cualquier animal sale despavorido al sentir la cercanía del hombre. Es por ello que la mayor parte de mamíferos salvajes han adaptado su forma de vida a un campeo fundamentalmente matutino, crepuscular o directamente nocturno. Logran así evitar la presencia del hombre y se ha observado que muchas de estas especies se muestran más activas de día conforme se alejan de los asentamientos o la proximidad de los humanos. La excepción que en el Valle del Ebro nos permite disfrutar de un gran mamífero salvaje es la cabra montés, que, con diferencia, es la que más a menudo consigo observar y grabar. Para poder ver a esa fauna más esquiva, tuve que colocar mi cámara trampa. Este simpático zorro se dejó ver. El dimorfismo sexual en la capra pirenaica es notable. Los machos son significativamente más grandes que las hembras, alcanzando un peso de hasta 100 kilos, mientras que las hembras rara vez superan los 50. Además, los machos poseen cuernos largos y curvados en forma de lira, que pueden alcanzar hasta 1 metro de longitud. Estos cuernos crecen durante toda la vida del animal y son utilizados en combates ritualizados durante la época de celo. Las hembras también tienen cuernos, pero son más pequeños y menos curvados. El ubicuo jabalí también apareció varias noches por delante de mi cámara. El pelaje de la cabra montés varía según la estación y el sexo. Durante el invierno es más denso y oscuro, proporcionando protección contra el frío y camuflaje en terreno rocoso. En verano, el pelaje se vuelve más claro y corto, ayudando a disipar el calor. Los machos suelen tener una coloración más oscura y distintiva, especialmente durante la época de celo, cuando adquieren un pelaje más contrastado para atraer a las hembras. Estas imágenes fueron tomadas en el mes de julio.
Entre las adaptaciones más destacadas de la capra pirenaica se encuentran sus pezuñas especializadas, diseñadas para proporcionar tracción en superficies rocosas y empinadas. Estas pezuñas tienen una combinación única de dureza y flexibilidad, permitiendo al animal desplazarse con agilidad en terrenos donde otros depredadores no pueden seguirlos. Además, su capacidad para saltar grandes distancias y su visión aguda les permiten detectar y evadir amenazas rápidamente. Hasta un simpático corzo sintió curiosidad por la cámara. La cabra montesibérica es endémica de la península, lo que significa que su distribución natural está limitada exclusivamente a esta región. Prefiere áreas montañosas con pendientes pronunciadas, acantilados y terrenos escarpados. Estas áreas proporcionan refugio contra depredadores y condiciones climáticas extremas, además de ser ricas en la vegetación necesaria para su alimentación. Aunque generalmente habita en altitudes entre 800 y 2400 metros sobre el nivel del mar, pueden desplazarse a cotas más bajas durante el invierno en busca de alimento. Estas cabras del Valle del Ebro se encuentran en roquedos a 550 metros de altitud. Se trata de una especie gregaria, aunque la estructura de sus grupos varía según la época del año. Durante la mayor parte del año, las hembras y los individuos jóvenes forman rebaños que pueden incluir hasta 50 miembros. Los machos, en cambio, tienden a vivir en solitario o en pequeños grupos de 3 a 5 individuos, especialmente fuera de la temporada de celo. El celo tiene lugar entre octubre y diciembre. Durante este periodo, los machos compiten por el acceso a las hembras mediante combates ritualizados. Estos enfrentamientos implican choques de cuernos
que pueden durar varios minutos y están diseñados para demostrar fuerza y establecer jerarquías sin causar daños graves. Tras la cópula, las hembras tienen un periodo de gestación de aproximadamente 5 meses. Los partos ocurren en primavera, cuando las condiciones climáticas son más favorables y la disponibilidad de alimento es mayor. Las hembras suelen dar a luz a 1 o 2 crías, que permanecen con ellas durante su primer año de vida. Es un animal herbívoro oportunista, cuya dieta varía según el hábitat y la estación. Consumen hierbas, arbustos, líquenes y brotes de árboles. En áreas de alta montaña, donde los recursos son más limitados, pueden alimentarse de plantas menos nutritivas, mostrando una gran adaptabilidad. La cabra montés desempeña un papel crucial en los ecosistemas donde habita. Como herbívoro, regula el crecimiento de la vegetación y promueve la diversidad de plantas. También es una presa importante para depredadores como el lobo ibérico, el águila real y en menor medida el lince ibérico. Al consumir matorrales y arbustos secos, la cabra montés contribuye indirectamente a la prevención de incendios forestales. Esta actividad reduce la acumulación de biomasa inflamable en áreas propensas a incendios durante los meses más cálidos. La especie se enfrenta a distintas amenazas. Una de ellas es la sarna sarcóptica, una enfermedad parasitaria que ha causado brotes devastadores en varias poblaciones. Por otra parte, un problema añadido es la fragmentación del hábitat. La construcción de infraestructuras humanas dificulta el movimiento y la dispersión de las poblaciones. Por último, el cambio climático, con alteraciones en los patrones climáticos, están afectando los ecosistemas de alta montaña, reduciendo la disponibilidad de agua y alimentos.